Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa La Pica en Flandes, la cita semanal que tienen todos ustedes, el mundo cívico-militar, con este programa que ya es el decano, vamos a decir, de la radio española. Este programa que emite en Informa Radio y en canales, en redes sociales, en X, en mi canal YouTube. Y vamos ampliando cada vez más ese abanico de oferta, de lo que es ese portfolio de posibilidades a la hora de compartir. Por lo tanto, queridos oyentes, les animamos a que compartan este documento, esta grabación, porque desde luego es muy importante que la voz de los veteranos de las Fuerzas Armadas, del mundo cívico-militar, llegue a todos los rincones de nuestra nación y a todo el mundo militar en general, mundo cívico-militar. Pues tenemos con nosotros realmente una plantilla, estamos hoy de enhorabuena porque estamos prácticamente el equipo en completo. Hay apenas una baja, pero estamos muy contentos de tener con nosotros a nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alemán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Pues muy buenas tardes a todos y gracias por vuestra preocupación. Los años no perdonan y bueno, tengo añitis. Eso es difícil de curar, pero he tenido una pequeña crisis de respiratoria y espero estar poco a poco en forma para dar todo lo que tengo en el pensamiento, hacerlo palabra. Pero de momento estoy un poco de extremo izquierda, que es donde ponían a los lesionados en mi época los entrenadores. Bueno, pues es una gran alegría en nombre del programa que esté de nuevo con nosotros, incorporado y poco a poco, mi teniente general. Tenemos con Muchas gracias. nosotros, magnífico, a nuestro general también, don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, mi general, y a todos. Un saludo. Magnífico. También está con nosotros también nuestro editor, nuestro general, don Salvador Fontella. Muy buenas tardes, don Salvador. Muy buenas tardes a todos y un fuerte abrazo. Magnífico. Está con nosotros también nuestro coronel, don César Colis. Buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos y bienvenido al programa al general Pérez Alamán. Magnífico. Muchas Y también nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes igualmente a todos. Muy bien. Bueno, y el que les habla, Guillermo Rocafort, digamos, el presentador del programa y caballero legionario, veterano de la Legión y también caballero legionario paracaidista almogávar de honor de la Brigada Paracaidista. Así que ahí estamos. Fenomenal. Pues la verdad es que estamos muy contentos. Hemos tenido un breve paréntesis, lo habrán notado, 2 semanas por motivos de viajes y motivos de quórums, pero estamos de vuelta y hemos vuelto además con muchas ganas. De hecho, quiero compartir con esta mesa de debate que tuve la ocasión de ir. No estuve toda el salón militaria, pero sí de hablar con algunas personas y el mundo de militaria nos sigue. Nos preguntan el programa y tenemos un público y nos debemos a él. Es un público selectivo, no es un público, vamos a decir, mayoritario, pero realmente es muy gratificante el constatar que realmente pues, tenemos que nuestro mundo nos sigue, porque realmente estos programas tienen muchísimo interés, abordan temas súper candentes y ese es un mérito que nos tenemos que de alguna forma reivindicar. Rápidamente, como hacemos siempre, una reproducción muy rápida de las efemérides que, como siempre, nos presenta y nos prepara el coronel Salafranca, al cual enviamos desde aquí un cordialísimo saludo al presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios. Por ejemplo, en esta semana tenemos las efemérides del 5 al 11 de marzo, la fecha del 8 de marzo del año 1579, el sitio de Maastricht, donde España movilizó 24.000 infantes y 7.000 jinetes y sometió la ciudad. Es decir, una época, el siglo de oro, donde España tenía una capacidad militar y mandaba con grandes generales, grandes soldados y realmente teníamos un papel estelar en la historia, ¿no? Otra fecha importante también es el 9 de marzo del año 1791, que es la entrada del general, este era general de tierra, de infantería, Bernardo de Gálvez, en el puerto de Pensacola. Es realmente la verdadera batalla que marca la independencia de los Estados Unidos. O sea, nosotros sí que contribuimos decisivamente a la independencia de esa nación mucho más que los franceses, aunque ya sabemos luego la historia la escribe que la escribe, ¿no? Otra fecha importante es la botadura el 5 de marzo del año 1927 del buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano, que es muy importante. Y otra fecha también relevante es
el 7 de marzo del año 1939, que es una rebelión anticomunista que hay en Madrid, es decir, dentro del bando del Frente Popular, la Segunda República, hay una guerra civil, hay unas fuerzas casadistas que se sublevan, y bueno, y dan un golpe y se imponen ante, sobre todo, los comunistas. Entonces yo no sé esto, la verdad, la memoria democrática, memoria histórica, no sé cómo lo solventa, porque realmente también parece ser que dentro del bando republicano hubo otros golpistas. Pero bueno, en fin, es una fecha relevante. Y ya para acabar, una fecha muy interesante, me llama mucho atención y le agradecemos a Conesa Franca que la resalte, que es el 5 de marzo del año 1954, un español atraviesa por primera vez la barrera del sonido, que es el comandante Demetrio Zorita, el que da el nombre a la calle Comandante Zorita, que se la han cambiado por Aviador Zorita, porque no quieren que la palabra comandante suene a militar, y bueno, esto lo hizo el gobierno de Manuela Carmena, borró ese rango y se le puso aviador. Bueno, pues en fin, lo típico que hacen por los que no saben de historia, ¿no? Y le intentan maquillar, pero lo que verdaderamente relevante es que el 5 de marzo del año 1954, el comandante Zorita, comandante de aviación, lo resaltamos aquí, porque es nuestra memoria histórica, superó por primera vez un español la barrera del sonido. Dicho lo cual, cedo la palabra. Adelante, adelante, mi general. Adelante, por favor. Aprovechando que se le ha olvidado un poco, se le ha pasado con tanta efeméride a nuestro coronel Salafranca, que tal día como hoy también, pero de hace 85 años, todavía estábamos en el 5 de marzo, en plena guerra civil, pues cogieron un avión el señor Negrín, la Pasionaria y todas sus planas mayores, y se fueron a unir con los que ya se habían largado, como el señor Carrillo y el señor Azaña, dejando aquí al coronel Casado que resistiera hasta el final. Cosa, como se ha dicho, no hizo, gracias a Dios, y se cerró aquel momento y aquel histórico día en que se acabó la guerra, y esperemos que no vuelva, pero que veamos el valor de estas personas. Eso también debe quedar reflejado en la memoria democrática. Nada más. Hay que haber dicho, efectivamente, esa huida heroica, una huida verdaderamente meritoria de los gerifaltes, Negrín, etcétera, ¿no? Bueno, dicho lo cual, no podemos evitar y hurtar a la opinión pública cívico-militar la realidad que estamos viviendo en nuestra nación. O sea, la corrupción es absolutamente escalofriante. O sea, cada día es un sobresalto más. Y de luego nosotros, en este programa, pues lógicamente tenemos que informar y trasladar criterio y opinión, porque nuestro mundo cívico-militar, como otro cualquiera, está especialmente escandalizado y requiere un análisis, ¿no? Entonces, este es el tema que vamos a analizar en la primera parte, esta corrupción sistémica, política, que cada vez pues vemos el tema de las mascarillas, cómo afecta en los peores días que ha pasado en esa nación en el último siglo o décadas, cómo de algunos estaban lucrando con total descaro, ¿no? Y otras cuestiones de corrupción. Dicho, hecha esta pequeña introducción del tema que vamos a abordar, cedo la palabra a nuestro general Cifuentes. Adelante, mi general, por favor. Sí, muchas gracias, Guillermo. Realmente, bueno, ha sido una semana, 10 días sorprendentes, ¿no? Y de repente han empezado a aparecer muchas cosas que quizás tenían que haber salido antes. Eh, bueno, yo he estado intentando analizarlas un poco en perspectiva y desde luego caso Coldo, caso Armengol, caso Air Europa, creo que están todos relacionados y forman parte pues, de el intento de algunos de aprovecharse de una circunstancia terrible para España y para el mundo, ¿no? Y esas relaciones, esas conexiones, pues son las que tendrán que determinar los jueces, ¿no? Y yo quería hacer un comentario con respecto a la responsabilidad durante la pandemia, porque siempre fue un poco sorprendente que el presidente del gobierno le encargase al ministro Illa la dirección de esta crisis, ¿no? Bien es cierto que por ser el ministro de Sanidad, pues bueno, parece que tenía algo de sentido, ya que era una emergencia sanitaria, aunque el presidente del gobierno desde el primer momento habló de que estábamos en guerra contra un virus invisible, ¿no? Pero bueno, decidió que el Ministerio de Sanidad y el ministro Villa fuese el gestor de esta crisis. Pero claro, rápidamente se debió de comprobar que el Ministerio de Sanidad realmente es un pequeño equipo de funcionarios, puesto que todas las competencias en sanidad están transferidas y bueno, lo que hacen es una labor de control, gestión
y distribución de los créditos que le llegan por los presupuestos. Entonces, ante esta falta de personal y de competencias del Ministerio con respecto al resto de las comunidades autónomas, es por lo que entiendo que el presidente de Gobierno le dio la responsabilidad de compra del material al Ministerio de Transportes. Claro, decimos el Ministerio de Transportes. ¿Por qué al Ministerio de Transportes? Bueno, el Ministerio de Transportes es cierto que podría tener mayores competencias a nivel nacional. Desde luego es un ministerio más completo, mayor capacidad de contratación y desde luego lo que se ha demostrado es que tenía un elevado número de contactos, ¿no? Para conseguir ese material que nos hacía falta urgentemente. Lo terrible fue que recuerdo perfectamente cómo desde las primeras medidas que tomó este gabinete de crisis, por llamarlo de alguna manera, fue la cancelación de los contratos en marcha por parte de las comunidades autónomas. Esto fue algo terrible, es decir, que las comunidades autónomas rápidamente se habían puesto en marcha para adquirir material, pero se ordenó la cancelación y que todo se centralizase a través de este director de crisis de este Ministerio de Sanidad, realmente del Ministerio de Transportes. Pero sin embargo, la dirección y la gestión de la crisis se mantuvo en el ministro de Sanidad. Es decir, que está claro que el gobierno quería ante la ciudadanía pues dar una imagen, bueno, pues de que es un ministerio que se preocupa es el ministerio que se preocupa por la salud pública. Y además lo que hicieron fue que apareciese en televisión diariamente, o prácticamente casi todos los días, el ministro con el GEMAT y los 3 jefes de los ejércitos, lo cual da cierta tranquilidad a la población. Recordemos que las Fuerzas Armadas es una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos. Qué mayor tranquilidad de que el ministro con los jefes de los ejércitos, en un primer momento, luego fueron oficiales generales de segundo nivel, para tranquilizar a la población. Sin embargo, aunque mantenían la imagen de un gobierno y de paso, a través del Ministerio de Sanidad se controlaba las actividades de los ejércitos, el que actuaba en la sombra era el Ministerio de Transportes del señor Ábalos. Y esto, pues, se empieza a ver un poco claramente las motivaciones. Luego, sorprendentemente, en todos los países, sobre todo los occidentales, en cuanto finalizó la pandemia, se han realizado auditorías de contratación de todos los materiales. Aquí no se ha hecho ninguna. O sea, ahora se van a empezar a hacer auditorías como consecuencia de esta actuación desvergonzada de algunos, ¿no? Pero el resto de países hicieron auditorías. De hecho, recuerdo eh, ceses de algunos ministros en otros países, Alemania, Francia, etcétera, porque no se habían hecho de forma regular. Bueno, pues aquí se obvió una de las cosas que siempre parece que nos da más miedo, ¿no? Que es el control de la gestión. Bueno, si hablamos del tema de las mascarillas a las comunidades autónomas, hay que reconocer que se ofrecieron aquellas gobernadas por el PSOE, es decir, que ya es otro indicador de que, en fin, la cosa era preferible hacerla entre amigos. Sorprendentemente, algunas acceden y otras no. Y ahí va un poco en función del grado de confianza o amistad con las personas del Ministerio de Transportes que las vendían. Y en este caso, pues Baleares accedió. Cojo el caso de Baleares, pues bueno, por cercanía y porque conozco a la presidenta del Congreso, personalmente, pues bueno, voy a tocar ese caso. Y además es el que hoy, pues esta semana está más en candelero, ¿no? Baleares accedió y se encontró con un material inservible y en vez de denunciarlo, lo tapó. Es así de sencillo. Y utilizó pues los métodos administrativos que pudo, ¿no? Es cierto que el procedimiento de urgencia habilitaba la compra sin controles iniciales y los controles se podían hacer a posteriori y te permitía la contratación directa y bueno, cualquier solución con tal de conseguir el material. Pero lo que sí que parece en el auto que queda claro es que se abonó una compra sin redactar el contrato, que luego se certificó la idoneidad de un material que era defectuoso, que se cambió el epígrafe del gasto para que fuese abonado por los fondos de la Unión Europea y que finalmente se ha denunciado este contrato para recuperar lo abonado cuando el Partido Socialista en Baleares pierde las elecciones. Y posiblemente porque pensaba ganarlas, claro. Y rápidamente pues hace esa acción administrativa que ahora recae en los siguientes gobernantes de las islas. Luego hay una parte de engaño y fraude de esta trama organizada. Hay una parte de engaño y fraude a Baleares.
y hay otra parte de ocultación del gobierno balear para que no se supiera que se había actuado mal y que se había hecho un pago y que no se había recuperado y que el material era defectuoso. Además, en un momento había que taparlo porque era un momento muy, muy sensible donde toda la población estaba muy pendiente del material que no había, de lo que faltaba, de la calidad, de la utilidad, si era la FP2 la mejor mascarilla. Bueno, es que eran auténticos debates, ¿no? Entonces estaba todo el mundo muy pendiente de quién tenía material, dónde estaba y por qué. Así que eso se ocultó y no se sacó a la opinión pública, pues para, bueno, sabrán ellos sus motivos. En cualquier caso, yo soy bastante pesimista en este tema porque la postura es bastante defendible, ¿no? Siempre el gobierno balear puede aducir, como ha dicho la presidenta del Congreso esta mañana, que es víctima de un engaño, de un fraude. Bueno, pues si acaso estos temas que he comentado administrativos pues pueden ser errores cometidos por funcionarios leales de segundo y tercer nivel. O sea que no creo que el tema llegue a más y no creo que tenga consecuencias para la presidencia del Congreso. Además, ya empiezan a echar la culpa al PP de por qué no han ejecutado la recuperación de esos fondos una vez que han llegado al poder en las islas, ¿no? Además, el intento de relacionar, pues tenían mascarillas almacenadas y la gente se estaba muriendo, pues no, ese tema no es así porque esta compra forma parte de una multitud de compras que en este caso Baleares, o seguro que otras comunidades autónomas realizaron, ¿no? Entonces, esta fue una partida defectuosa, es un dinero que va a las manos de alguien y que no se saca ni se controla. Pero yo creo que tampoco se va a poder encontrar relación directa en la salud de los ciudadanos de Baleares con estas mascarillas que no se utilizaron. No creo que llegue a nada esta denuncia y tampoco soy muy optimista con la investigación de la Fiscalía de la Unión Europea, toda vez que los fondos se le podrán reponer y se aducirán errores administrativos y ya está. Lo que sí que está claro, y es una realidad que el ciudadano de las islas debe conocer, es que la presidenta priorizó evitar daños al partido antes que proteger a sus ciudadanos y de tenerles informados en una situación tan complicada, ¿no? Si hablamos ahora del caso Coldo y de sus comisionistas, bueno, pues puede que llegue la responsabilidad hasta el ministro Ábalos, que ya no es ministro, pero el ministro Ábalos está aforado, sigue en el Congreso de los Diputados y además parece haber llegado a un pacto de no agresión con el PSOE. Yo creo que ha llegado a algún tipo de acuerdo, dejarme en el Congreso, necesito estar aforado y yo pues seguiré lo que digáis en el partido, votaré a favor. De hecho, yo creo que esa efusiva presencia del señor Ábalos en todos los medios de comunicación, al día siguiente de decir que no renunciaba al escaño, yo creo que viene a intentar tranquilizar a sus compañeros socialistas de que él no va a destapar nada ni a votar en contra de ninguna ley en absoluto. O sea que aquí hay un pacto de no agresión y yo no sé si las culpas y la justicia llegará hasta él. Yo creo que se va a quedar un poco en los presidentes a lo mejor de esas sociedades tapadera, en Coldo, el señor Coldo y sus comisionistas, no creo que pase de ahí. Pero luego está el caso de Europa y Globalia. Pero que estamos en la misma. Hay un rescate de 600 millones de euros de una compañía privada en riesgo de quiebra. Eso puede estar perfectamente justificado para preservar los puestos de trabajo. Únicamente pueden tener responsabilidad los que cobraban comisiones ilegales, los que las ocultaron a Hacienda, los que las llevaron a paraísos fiscales, pero yo tampoco creo que vaya a afectar a primeras figuras políticas. En cuanto a la participación de la esposa del presidente, yo creo que quedará como irrelevante, aunque parezca un caso claro de tráfico de influencias, ¿no? Por el contrario, preveo la aparición de nuevos personajes del PP que hayan estado en reuniones o que hayan participado en el tema. Yo creo que vamos a ver alguno desfilar. En resumen, ninguno de estos casos salpicará al presidente, aunque tuviese conocimiento de las irregularidades y se emitiesen avisos, como parece, a los implicados para que tuvieran cuidado con sus movimientos. O sea que se ha montado un gran maremoto, pero creo que no va a quedar solamente en que se van a aclarar algunos aspectos con respecto a este tema de mascarillas. Vamos a ver si somos capaces de hacer
auditorías del tema respiraderos, PCRs, etcétera. Por cierto, una cosa con respecto a Yolanda Díaz y sus declaraciones, con respecto a los indultos de corrupción. Yo no sé por qué hay tanto estupor en las redes de que la vicepresidenta haya ahora dicho que no puede haber indultos a la corrupción y que incluso hay que crear una oficina de vigilancia. Estas declaraciones claramente hay que entenderlas en el sentido de contentar y asegurar el voto afirmativo de Podemos para la amnistía. Seguramente Podemos le habrá mostrado dudas con el tema de la corrupción, se habrán puesto un poco firmes y además habrán querido tener su cuota, y la vicepresidenta tiene la responsabilidad de mantener unidos a todo ese conglomerado de partidos y plataformas que constituyen Sumar. Así que yo estas declaraciones las veo en el sentido de que hoy toma Podemos, aquí tienes tu parte de cuota y ninguna corrupción a partir de ahora será amnistiada. Bueno, ya he hablado de más. He hablado mucho. Adelante. Muchísimas gracias, mi general. Adelante, mi teniente general, por favor. Bueno, después de escuchar el benevolente argumento del general, es cierto que nos encontramos ante una corrupción desmadrada, que no sé si llegará a buen fin o a mal fin, pero desde luego lo que es, luego será lo que sea, porque estamos en un sistema donde la democracia es un mero teatro. Esa es la peor corrupción que puede haber. Una corrupción, malo es que se nos robe a los españoles de nuestros bolsillos muchos millones para beneficio de unos pocos, y lo hagan de una forma fraudulenta. Pero a mí no me gusta hablar de política, hablo de la defensa y de temas militares. Y ahora estoy hablando de la defensa de España. España, como casi toda Europa, nos encontramos en ese teatro de la democracia, donde la soberanía popular, que es el significado del gobierno democrático, ha quedado totalmente difuminada, cuando no anulada, y con el control de la sociedad por parte del poder a través de medios de comunicación, de la información, desinformación y de la imposición de criterios oficiales, impidiendo el criterio o la opinión o la libertad de expresión de la ciudadanía. Esto hay que cortarlo de alguna manera, y si esperamos que se haga vía votos, que también se ha demostrado que tampoco son fiables, aquí dejan la democracia, la participación popular, en la única forma que es depositando una papeleta, cuando sabemos que aquí y en otros lugares esas papeletas o esos votos muchas veces son manipulados, independientemente de ese formulario informático, quedan también devaluados esa votación popular, porque las promesas y lo que dicen los distintos políticos para que les voten ha quedado demostrado una vez más que es mentira, que luego hacen lo que les interesa y lo que les produce unos beneficios materiales y no materiales a todos ellos. Con lo cual, lo que hay que hacer es que la sociedad, si no hay otro procedimiento, que ya se preocupan los que hacen la trampa en hacer después las leyes, para que no les pillen, pues habrá que influir de una forma ostensible, y material por parte de la ciudadanía. Y en eso pues quiero poner el ejemplo de lo que ocurrió en Islandia, y que ya lo he comentado por escrito en algún artículo, y me parece que no sé si hay en esta tertulia también. Pues cuando llegó en el año 2016 el primer ministro islandés, el señor Gunnar Laxson, y apareció en los papeles de Panamá por tener con su señora esposa una empresa offshore en Panamá, en los papeles aquellos que salieron, pues el pueblo islandés se manifestó en Reykjavik, no se movió hasta que no sacó la bandera blanca el señor Laxson, y se fue
de primer ministro. Eso es la solución, la única que veo yo, ya que se han preocupado los que llegan al poder y los que están en cualquiera de los poderes, tanto ejecutivo como legislativo, que no haya forma legal de deshacerse de estas personas que aprovechan el poder para subyugar a sus subordinados o a sus súbditos, porque no son ciudadanos para ellos, y llevárselo crudo. Luego, la única fórmula es imitar a los irlandeses y llegar a una situación de poner cerco a estos señores hasta que se vayan y empezar de nuevo. Para ello, ellos cuentan para oponerse a ese movimiento con unas fuerzas de seguridad que tienen que mantener el orden y evitar violencias, pero que no se olviden estos cuerpos de seguridad que también ellos son víctimas de ese proceder político, como hemos visto recientemente, por desgracia, en las dos víctimas de la Guardia Civil que tuvimos hace unos días en Cádiz, y lo que han sufrido y siguen sufriendo en las fronteras con Marruecos, en Ceuta y Melilla. Luego, es hora de no disculpar, no conformarnos con que no pase nada, sino que si no pasa nada, que pase. Y dejo la palabra a otro que esté más tranquilo de lo que estoy yo ahora mismo. Muchísimas gracias, mi teniente general, y cedo la palabra a nuestro general Fontela. Adelante, mi general. Pues yo tampoco soy optimista, todo lo contrario, soy muy pesimista, porque la corrupción en España se ha demostrado que es institucional y endémica. Para prueba un botón, el primer Consejo de Ministros del primer gobierno del señor Rajoy, lo primero que hizo fue indultar a 2 diputados de Convergencia y Unión catalanes que estaban condenados por corrupción. Y si repasamos los casos de corrupción de España, pues una corrupción tapa otra, porque el Free el Frog de Felipe González, los ERE, etcétera. Y en fin, que aquí todo el mundo, todo el sistema político está corrupto. Ya somos un país bananero, pero sin bananas. Y después, para terminar, recordar que unos meses antes de empezar la epidemia del COVID, se desmanteló la farmacéutica militar capaz de fabricar millones de mascarillas. Y también se desmanteló el hospital militar de campaña desplegable, que podía haber paliado mucho la falta de asistencia médica que se produjo tantas muertes entre los españoles. Pero eso ni se sabe, ni se cita, y se olvida. No se olvida, no, porque ningún medio de comunicación que yo sepa lo ha dicho, nada más. Dejo pasar a otro. Muchísimas gracias, mi general. Cedo la palabra al coronel Collins. Adelante, mi coronel. Abundando en lo que ha dicho el general Fontenla, pues es que la falta de ética de esta democracia española pues se notó desde el principio. Cuando se produjo la muerte de Franco, estábamos en plena Guerra Fría, por lo cual interesaba a todo el mundo occidental y muy especialmente a los Estados Unidos, que llevaban la iniciativa y el peso de la lucha contra el comunismo y la Unión Soviética, pues les interesaba mucho lo que iba a pasar en España. Había profetas de pacotilla que pronosticaban a España el mismo acontecer pues que en la Italia posfascista después de la Guerra Mundial, que allí se escindió en 2 bloques liderados por la Democracia Cristiana y por el PC, por el Partido Comunista Italiano. Entonces, pues a algún genio se le ocurrió pensar que, claro, en España iba a ocurrir lo mismo y que la forma de eliminar del espectro político al Partido Comunista Español era engrandecer al Partido Socialista, al PSOE, que, claro, estaba muy desprestigiado por sus latrocinios durante la Segunda República y la guerra. Y vegetaba en México, claro, México lindo y querido para ellos, que gozaban del producto de sus rapiñas.
controlados por Indalecio Prieto. Desplazaron a aquellos políticos frikis y desprestigiados, los históricos los llamaron, y por un pequeño grupo de chicos jóvenes que se había ido formando en la época final de Franco. Para lo cual los norteamericanos se encargaron a la República Federal Alemana que les diera recursos económicos con el fin de que se valieran en la nueva situación. El encargado de llevarlo a cabo fue el embajador alemán Guido Brunner, que les entregaba frecuentemente y puntualmente convolutos. Se acordarán los que tengan mi edad lo que eran los convolutos. Pero bueno, la palabra es bastante expresiva. Bueno, estos muchachos que no habían visto juntos 4 pesetas en su vida, pues se aficionaron desmesuradamente a los convolutos y así siguen. Bueno, otro problema que hubo al principio es que pues existía el franquismo sociológico, que era la mayoría del pueblo español que se encontraba bien encajada y contenta con el sistema político anterior, porque la gran mayoría de los españoles vivía mucho mejor que sus antepasados cercanos. Y entonces, pues eso creó un afecto al régimen. Bueno, pero había que atraer a la nueva política a la gente y entonces empezaron a pagar sueldos y cantidades pues en grandes, es decir, los concejales de los ayuntamientos, los diputados provinciales, los diputados de las Cortes Generales y los diputados europeos pues cobraban unos sueldos altísimos, con luego sus gajes de dietas y tal, sobre las cuales hay muy poca vigilancia, mucha manga ancha, y luego se rodearon de privilegios, pues hombre, algunos pues muy llamativos, como por ejemplo el que un diputado no puede ser, si comete algún delito o alguna falta, no puede ser procesado si no es con la aquiescencia de la Cámara a la que pertenece. A esto lo llamaron aforamiento. Bueno, pues para disimular, porque la mayoría de la gente pues no sabía lo que significa la palabreja. Bueno, la época de Felipe González ahora la han olvidado y a Felipe González, claro, en comparación con lo que hay ahora, pues es mejor. Bueno, pues fue tremenda, porque un día nos enterábamos de que la querida del vicepresidente estaba en Roma con una beca del Estado tremenda, que le daba para vivir en el Gran Hotel. Al día siguiente nos enterábamos que el hermano del vicepresidente del gobierno andaba con una fotografía del presidente enseñándola a la gente para hacer negocios fraudulentos. Al día siguiente nos enterábamos que la directora de la cosa del Boletín Oficial del Estado vendía el papel en su propio beneficio. Al día siguiente que la Cruz Roja pues hacía, claro, muy apoyada por el Estado y por la gente que dona dinero, pues hacía negocios inmobiliarios. Al día siguiente que el gobernador del Banco de España había abierto un chiringuito y claro, con su información privilegiada, pues hacía el gran negocio. En fin, que esto, como decía el general Fontenla, pues parece que se ha hecho endémico. Esto quizá lo diría mucho mejor don Guillermo que yo, pero creo que una de las soluciones sería reponer los controles de derecho administrativo que había en el régimen anterior y que estos políticos inmediatamente los desmontaron. Bueno, quisiera recordar que aquí hay 400.000, que ya son muchos, los políticos que viven del erario público, pero que somos 20 y tantos millones de ciudadanos que no podemos estar aquí callados. Quiero recordar aquí la frase de Lezo, que una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque los que dicen amarla no la defienden. Y ahí están los ciudadanos, no hay que ir a más allá. Tiene que ser un movimiento ciudadano el que acabe con esta situación, si no, nos vamos al hoyo todos. Muchísimas gracias, mi general. Quedan 2 minutos, don Fernando, adelante, por favor. Pues muy rápido por dejarte un poco de tiempo.
en un breve apunte histórico, cuando la América se independizó de España, las distintas naciones eran bastante ricas y durante mucho tiempo, y todavía hasta mediados del siglo pasado, siguieron siendo naciones ricas. La progresiva corrupción les ha llevado a la situación de miseria en la que están ahora y deberíamos aprender de ello y no tolerar la corrupción. Nada más, te dejo. Muchísimas gracias, don Fernando. Pues nada más, queridos oyentes, esta primera parte ha sido una parte efectivamente controvertida, delicada. La crisis de corrupción es evidente, se respira, se enmasca. Vivimos una nación eminentemente corrupta y cada ciertos ciclos lo estamos viendo. Lo importante es que desde la PICA en Flandes somos capaces de hacer un análisis serio, riguroso, desde distintos puntos de vista, pero al final confluimos en lo mismo, en la realidad que es la que es. Es una realidad que además tampoco es ajena al mundo occidental. Vivimos en un mundo, una corruptocracia, en mayor o menor medida, y eso pues lógicamente afecta a la sociedad y nos empobrece y nos debilita como cuerpo social. Pero bueno, desde luego que en la PICA en Flandes no vamos a ocultar esta realidad, sino que lo vamos a manifestar de una forma abierta y, como hemos visto, pues con distintos puntos de vista. Nada más, queridos oyentes, muchísimas gracias y sigan con nosotros porque la segunda parte también va a prometer. Vamos a tratar un tema de la máxima actualidad internacional. Sigan con nosotros, por favor.